arrancar. El tema que nos compete hoy sería integración, pero acá le pusieron el título de hemoglobinopatía. Se correspondería al teórico de integración 1. O capaz que no, pero bueno, vamos a hablar de hemoglobinopatías. ¿Ah? Un poquito ya estuvimos viendo de esto cuando hablábamos de las presiones de los genes 16 y 11 y las distintas globinas, pero bueno, primero definimos la hemoglobina, que es una proteína que está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, donde tenemos que 2 cadenas son alfa, 2 cadenas son betas, está alfa hélice y beta plegada, por si se lo preguntan, y cada una de las cadenas es codificada por 2 loquis independientes de los cromosomas 16 y 11. ¿Tá? El que codifica para la alfa puede codificar para 2 tipos de globina, que son la alfa y la otra esa que parece una epsilon, pero que nunca sé. Y la que codifica para la beta también puede codificar para la globina epsilon, delta, epsilon, delta, la beta, y son 4, no recuerdo, lo importante son la gamma y la gamma, este, que es la de la hemoglobina fetal. Entonces tenemos acá un vaso sanguíneo donde vemos un corte transversal en donde se vería el eritrocito, glóbulo rojo, le dice el hijo de la vecina de la prima. ¿Ah? Ustedes, como las doctoras, le van a decir eritrocito, la cual es la que contiene en su citosol las distintas moléculas de hemoglobina, las cuales pueden unir 4 átomos de oxígeno, uno por cada globina, y a su vez tiene una regulación alostérica, lo que implica que, lo que implica que por cada molécula de oxígeno que se le adicione a esta hemoglobina, la afinidad de la misma por el oxígeno va a aumentar. ¿Ah? Porque genera un cambio en una estina proximal, si no recuerdo mal. No importa, ahí ya me estoy yendo al garete. Básicamente, resumen de esto, la hemoglobina tiene 4 globinas, 2 alfa, 2 beta, están los vasos sanguíneos, transporta oxígeno, es una proteína globular y se codifican en el cromosoma 11 y en el 16 como muestra acá. ¿No? Tenemos entonces las betas en el 11, las alfa en el 16. Acá tenemos los agrupamientos de genes, que están, ¿se acuerdan que habían en clusters? Clusters alfa, cluster beta, y después están las de las otras, las epsilon, parece una sigma, pero yo quiero creer que es una gamma, ¿no? Si esto es una gamma, para que sea una sigma tendría que cruzar acá. ¿No, chicas? Sí, Bien, es como... Bueno. Este, y bueno, y acá tenemos el porcentaje de la síntesis total de las cadenas de globinas en función de la edad gestacional. Esto básicamente lo que nos dice es que estas son las embrionarias, las globinas embrionarias. Luego vienen las fetales, que son las gamas. Aparte de la hemoglobina gamma, de la globina gamma, también va a haber alfa, ¿tá? Y la beta también se va a empezar a sintetizar. Pero luego del nacimiento, va a quedar un remanente de hemoglobina gamma, con las globinas gamma y alfa, las cuales pueden dar una ictericia del neonatal, una hiperbilirrubinemia por hemólisis, porque estos eritrocitos viven unos 90 días, a diferencia del eritrocito de los adultos o de los seres humanos que terminaron de formarse, básicamente, que dura unos 120 días en promedio. Entonces los títulos de hemoglobina gamma van a descender, y los de hemoglobina, o sea, de hemoglobina fetal, y los de hemoglobina adulta van a aumentar. A su vez también, por eso se hace, digamos, el corte tardío o la ligadura tardía del cordón umbilical, o sea, se la deja conectado al bebé, a la madre, unos 15 minutos sería lo ideal, que eso se ve que aumenta en un 50% el aporte de hierro debido al aporte de sangre, y a su vez evita la anemia de recién nacido y aumenta los niveles de hemoglobina A, que es la hemoglobina nuestra, la hemoglobina de los adultos. se me cortó justo un poquito. ¿Sí? A ver, ahora me saltó cartel de conexión inestable.
¿Se escucha ahora? ¿Me escuchan? Sí, Bien. sí. No sé en qué parte se les cortó, chicas. En la parte del hierro. Ah, esa parte es que lo que se hace es dejar al bebé enchufado a la madre mediante el cordón umbilical para, lo ideal sería unos 15 minutos, pero nadie hace eso, pero para que aumentar los niveles de hemoglobina también A, que es la hemoglobina del adulto, y para evitar una anemia recién nacida. Entonces, acá tenemos que las cadenas polipeptídicas producidas, es básicamente la interpretación de esta gráfica que vemos acá, que van a estar esta forma, que no es epsilon, es parecida, pero no es epsilon. El epsilon está acá, en la misma que en la beta. Se produce el epsilon. eh, Esto es una... Ya la duda si es una delta o si es una... Esto es una gamma. Entonces esto tiene... No, la delta minúscula no es así. No sé, pero no parece una sigma. Mm, no No, no, importa. delta no es. Entonces es una sigma. La delta... Puede ser una delta minúscula, Lu. La delta mayúscula es un triángulo. Porque la sigma es un circuito atravesado por la... por la... por la cosa, por la rayita. Entonces, para... Esto todo es mucho más fácil y yo me estoy complicando. ¿Ah? Mm, oh, y ya está. ¿Saben qué? Ajá. Ta, ta, la. ¿Quién me está mandando? Lucía, déjate de mandarme fotos en clase. Es el Atrevida, alfabeto ya te dije. griego. Atrevida, pervertida, te dije que no. Respeta mi cuerpo. Vamos a ver el alfabeto griego. Vamos a tener una clase de alfabeto griego. Alfabeta, delta. Bueno, ¿a qué letra se parece, Lucía? A ver, Lu, ¿esta a cuál se parece? Para mí es sigma. Lo que son porfiadas. Ah, esta es sí. Ah, sí, pero y esta a delta, ¿no? Ah, es una delta minúscula. Sí. Ah, pero no confían en mí. Les piden a sus compañeritos que les manden mensajes, porque vi el mensaje. Ah. Ah, bueno. ¿Qué son? Está bien. Yo no me enojo. Yo no me enojo. Está bien. Pero van a venir, van a venir. Van a mentir. Era tremendo tóxico el otro. Bueno, básicamente la hemoglobina del adulto es la alfa 2 beta 2, ¿tá? Que me va a dar la hemoglobina A. Se escribe H mayúscula, M minúscula, ¿tá? Entonces tenemos que el 7% de la población mundial es portador de algún alelo para una hemoglobinopatía. Y de 300 a 40.000 nacimientos homocigotos o heterocigotos compuestos o sea, que ese 7% se corresponde a eso. No, no se corresponde a eso, ni de pedos, eso no es el 7% de la población mundial. Homocigotos, heterocigotos compuestos. O sea que las expresan. ¿Ah? Y después tenemos que las migraciones y tráfico de... Sí, esto es lo que hablamos. Ay, qué hijos de puta que son. No se lo mandé nada a mi amiga antropóloga al final, que justamente estudia racismo y lo voy a hacer ahora, porque la verdad es un desastre lo que están enseñando en la facultad. O sea, volvemos, es culpa de los africanos. ¿Tá? Los secuestraron, los obligaron a trabajar, las violaron, los vulneraron. eh, Y encima de todo, tienen la culpa de que tengamos hemoglobinapatías, ¿eh? Y sí, tenían que ser, ¿no? Por esa cátedra genética, me encanta el tema, pero no tengo mis. Tengo mis.
problemitas con la cátedra en cuanto a conceptos. Entonces tenemos que se clasifican las hemoglobinopatías en defectos cuantitativos llamados talasemias, ¿ah? Que yo les he nombrado este término ya, ¿verdad? Sí, pero no me acuerdo. Bien, por lo menos igual fue una respuesta, fue algo. Esto se refiere a que hay un desbalance entre las cadenas alfa y beta. En general, las talasemias tenés que hay una sola de las globinas que se produce, entonces esto genera dificultades en el transporte de las moléculas de oxígeno. Entonces puedes tener alfa o beta talasemias con síntesis nula, donde vos le pones un superíndice a la derecha 0 o talasemias en donde la síntesis está disminuida. Las más frecuentes son las beta talasemias porque se pueden compensar. Las alfa talasemias son más graves, porque miren que, como ven acá en el adulto, podemos compensar con la hemoglobina A2, que tiene la subunidad delta, pero todas requieren de la alfa. Si vos tenés una talasemia en donde no sintetizás alfa globina, esa persona no es compatible con la vida. Entonces, sí, cuando una persona no tiene chances de vivir, se le dice que es una persona no compatible con la vida. Es un eufemismo para decir que esa persona va a morir indefectiblemente, pero bueno, también nos encantan los eufemismos porque no nos gusta enfrentarnos a la horrible realidad. Si hoy hecho el osito gruñoncito, ¿no? Ya lo sé, estoy muy cansado, muy cansado. Entonces tenemos que pueden haber defectos cualitativos, esos serán cuantitativos. Y estas son sustituciones, adiciones o deleciones de uno o más aminoácidos que generan variantes de la hemoglobina. Por ejemplo, la hemoglobina S, que es la hemoglobina falciforme, que genera la anemia falciforme, esto tiene que ver con un defecto de una proteína. Y después tenemos la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, que va a tener la subunidad gamma, porque la delta es de adulto, la subunidad gamma en lugar de la subunidad alfa, lo cual genera una hemólisis, puede generar una anemia hemolítica. ¿Y por qué va a generar una anemia hemolítica? ¿O por qué hay posibilidades de generar una anemia hemolítica? Lo dije hace un ratito. ¿No? Bueno, como quiero que terminemos esta clase antes de los 40 minutos, porque la vida media del eritrocito de la hemoglobina A, o sea, la que tiene las unidades alfa y beta, es de 120 días, mientras que la hemoglobina fetal tiene una vida media de 90 días. Aparte, no es suficiente para encargarse de los requerimientos de oxígeno del organismo. Por otro lado, además de eso, ¿qué les iba a decir? No me acuerdo qué les iba a decir, ya me voy a acordar qué les iba a decir. ¿Quién me está escribiendo? Ah, no, me está Diana que se va a anotar. Perdón, tengo mucha cafeína en el organismo. Necesito depurarme. Después de terminar el parcial, yo necesito depurarme de una forma impresionante. No sé, voy a estar 4 semanas a licuados antioxidantes. Y si les parece, descansamos una semana y después arrancamos ya con el segundo parcial. ¿Están de acuerdo? Sí, obvio. Porque esto lo corrimos medio de atrás. Bien. Eh, bueno, nada, esa persistencia hereditaria de hemoglobina fetal. Acá tenemos la distribución de las alfa-talasemias, las cuales son bastante jodidas, que claro, es de dónde, los países de dónde se robaron a toda la gente para esclavizar. Por supuesto. Y acá tenemos que los genes que codifican el alfa, acá tenemos una homocigoto sana, acá tenemos un heterocigoto, donde esto vamos a tener una leve anemia microcítica, acá tenemos un homocigoto, o sea, esto en realidad, para los genes alfa, tenemos que, me va a dar uno que se expresa poco y uno que no se expresa, entonces me va a dar una anemia microcítica. ¿Saben lo que es microcítico? No, ¿Caro? muy chiquita. Muy bien, sí. A ver, licenciada, si usted no lo sabe, me enojo. ¿Ah?
Y si aparte de microcítica, ¿qué puede ser? Cuando tiene poca concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Te acordás, Caro? Hipocrómica. ¿Ah? Hipocrómica. Yo sé que lo Los sabes. benditos hipocrómicos. Eso es porque tiene poca hemoglobina adentro. Entonces, microcítica es que el eritrocito es pequeño y es hipocrómico cuando la concentración de hemoglobina corpuscular media es poca, entonces ese va a estar como paliducho. ¿Ah? Entonces, frente a la homocigosis dominante tenemos el individuo a individuo sane. Tenemos luego en la heterocigosis que podemos tener una leve anemia microcítica, ¿tá? Esta es una alfa-talasemia, pero no es una talasemia mayor. Acá tenemos un individuo homocigoto, pero con una expresión parcial, ¿tá? Entonces me va a dar una anemia microcítica, y acá este que no expresa. ¿Tá? Un heterocigoto en realidad tiene dos clústeres que no expresan y dos clústeres. ¿Tá? Estos serían los cromosomas homólogos. ¿Ah? Estos son los clústeres. Entonces acá tendríamos un clúster que no... ¿Quién me escribe? No, no es el último teórico, pero ni de pedo. Vamos por el 11. ¿Por el 11, no? Sí, 11. Después tenemos que hacer... El 12 y el 13 están juntos. Y hacemos 14 y 15. Bueno, vamos a terminar esto. Vamos por parte, pues si no nos enloquecemos. Yo ya estoy un poco embarullado. Recién salí de la sala, Ulises. Perdón ahora, pero recién salí de la sala. Se supone que yo salgo a las 12 del mediodía. Este, Luego tenemos acá, que en esta tetra tenemos que una sola tiene una expresión leve, y luego tenemos que el resto no se expresan, sigue siendo un heterocigoto, pero tenemos la anemia hemolítica, ¿tá? La hemoglobina H. Y acá tenemos que no hay síntesis de globina alfa, entonces tenemos una talasemia mayor. ¿Tá? Esto es incompatible con la vida. ¿Tá? Entonces acá tenemos las alfa-talasemias y los distintos clústeres que se ven involucrados, ¿tá? Y las mutaciones que se ven involucradas en las generaciones de las mismas, ¿tá? Tenemos que son translocaciones 3.7 y 4.2. Esperen que voy a leer los chats. No va para el parcial, sí, por eso ni lo miré. Y cáncer tampoco va. Bueno, está. Ahora ya estamos viendo, a ver. Esto es de los pocos temas que les va a servir para la vida. ¿Tá? Ahora ya estamos, nos queda poquito, ya lo terminamos. Y bueno, y arrancaremos con los temas que se vayan para el parcial. Yo sé que están ansiosas desde el primer examen, el primer parcial, todo, pero también está bueno que estudien para ser buenas médicas. Porque después todo lo otro que vimos de genética, mucha importancia, no les va a servir para una niña orgánica jamás. En la medicina, al menos que sean genetistas. Saber de talasemias, justo, sí, porque van a encontrarse con personas con talasemias. Entonces, por lo menos tener una noción. ¿Ah? Pero ta. Ahora terminamos este y encaramos con el otro, con el de eh, regulación, supongo que será. Ahora nos fijamos. ¿Ah? Pero como ya falta poquito, acá tenemos la distribución a nivel mundial de las betas talasemias, que estas tienen la expresión clínica menos grave. ¿Ah? Tenemos que ser principalmente mutaciones puntuales, que si tenemos como en lo anterior, si anotamos acá, tenemos una síntesis disminuida en una de las cadenas beta. Acá cuando tenemos el superíndice 0, tenemos una síntesis nula, y las clasificamos en un fenotipo, en talasemia menor, cuando tenemos una globina funcionante normal, y cuando y la otra es o se expresa menos o no se expresa directamente. Una intermedia cuando una de las globinas se expresa intermediamente, y bueno, y la otra o no se expresa o se expresa de forma intermedia. Y una talasemia menor cuando mayor, digo, puede tener este genotipo, ¿ah? Y fenotípicamente dar una talasemia mayor,
o o sea que se comparten, los genotipos se pueden compartir entre la intermedia y la mayor, y luego el que es exclusivo de la mayor es que hay una síntesis nula de hemoglobina beta. ¿Ah? Y el 90% de las mutaciones son cambios de bases puntuales en estos sitios específicos. ¿Ah? Que es una guanina por una adenina, una citosina por una timina, timina. Entonces, ¿cómo se llamaba cuando nosotros cambiamos? ¿Qué se está cambiando acá por qué cosa? Porque así ya vamos pensando en conceptos previos. ¿En dónde? Acá, estos cambios de bases, ¿qué implican? Transversiones. Me gusta. ¿Cómo? ¿De vuelta? ¿Por qué no escucho bien? Transversiones, o sea, ¿Qué es cambian purina por perimidina. Perfecto, Carolina Sosa. Muy bien. Sote para mí. Pasote para ti. Esperen que estoy haciendo una denuncia pública sobre el contenido racista y xenófobo del Departamento de Genética de Lovelar. No peleé que mañana tenemos el parcial y me van a odiar. No, yo no peleo. Yo no peleo, simplemente hago denuncia. Ah, yo voy a saber. Últimamente estoy hecho violencia arriba con barba que me pica. Soy un viejo sorete de mierda y me encanta un poco. Sobre todo con la gente más vieja soreta. Entonces acá tenemos los distintos tipos de hemoglobinas que sean las variantes más frecuentes, la hemoglobina C, la hemoglobina S, la S. Si no me equivoco, es la de la anemia falciforme. ¿Está? Corríjanme si Creo que sí. está mal. Muy bien, muy bien. ¿Está? La hemoglobina E es un tipo de hemoglobina fetal, la E también es la que tiene la globina epsilon. O sea que está, es como que cuando hay una homocigosis para para el beta S, que esto es lo que genera em, la anemia falciforme. ¿Está? Esto es. eh, eh, ay, a ver, que me va a mandar un audio. Flor. Sí, sí, claro, entiendo, pero lo que pasa es que está planteado como que la migración de la esclavitud fue la base de la distribución de las hemoglobinopatías, que es real, que hay una incidencia mayor en la población afro, pero a ver, se le saca el contexto sociohistórico y cultural de que esta población fue la primera población secuestrada, violentada, cuya fuerza de trabajo fue explotada mediante la violencia, violados todos sus derechos inherentes, y encima a su vez tienen la culpa de andar repartiendo las hemoglobinopatías. Nada, no sé, no me gusta cómo está expresado. Bueno, nos quedan 10 minutitos. Perdón, necesito ya hacer mi catarsis, hay que sacar la mierda para hacer seres de paz, así como yo. Porque yo estoy en paz. Entonces sigamos con esto. Nada, mentira, estoy cansado, ¿no, chicas? Perdón, nada Te que ver, perdono. pero después vas a explicar el ejercicio que puso Agustín en el coso porque lo leí como 30 veces y tampoco lo entendí. No, que se rescate, Agustín. Sí, sí, lo voy a explicar. Yo tampoco lo Dale. entendí, pero en una resolución ahí más o menos. Bueno, rescatate bastante. Ah, Ay, no, yo no lo entendí, o sea, no entiendo. Ahora lo leemos entre todas y lo miramos, Brisa, tranquila. Entonces está. Vamos a ver. Lo que se genera es una lesión en el endotelio vascular, lo que genera una vasoclusión. Básicamente es un trombo, ¿tá? Como si fuera de grasa, pero de eritrocitos, con forma de os, ¿tá? O de facón, por eso es falciforme. Hay una gran heterogeneidad en la clínica, o sea que la clínica es muy variada. Los heterocigotos están compuestos por la hemoglobina S con una hemoglobina beta tal y una hemoglobina S con una hemoglobina C, ¿tá? Que son fenotipos similares a los de la beta talasemia. Bueno, es una hemoglobinopatía básicamente estructural, ¿tá? Es por cambio de bases. Y tenemos que la hemoglobina fetal no se incorpora dentro de los polímeros.
Acá la anemia falciforme se ve que se debe al cambio de glutamato por valina, es una transversión, como muy bien dijo la licenciada Carolina Sosa, de una adenina por una timina en la posición 20 del ORF-GAG-TG, o sea, en la posición 20 de este gen, que se cambia este este codón por este codón. Entonces me da este tipo de eritrocito que tiene forma de OF. Y se evidencia de que la secuencia genética tiene un efecto directo sobre la secuencia aminoácidica de las proteínas. Esto, como ya sabemos, nos cambia las hebras, molde, la no molde, la secuencia de la hemoglobina, acá de la hemoglobina falciforme, las bases se cambia el codón y el aminoácido, y me va a cambiar claramente la proteína sintetizada, ¿verdad? Oxygen citrate. Esta diapositiva, bueno, está, la verdad, sinceramente. Esto, lo que yo les hablaba, de que acá hay una gran distribución, hay un gran aumento de la malaria. Entonces, esa hemoglobina, esa anemia falciforme que podría ser, digamos, contraproducente o una enfermedad o un problema de salud en otras poblaciones, a esta población en realidad le generó como un factor de protección debido a que el treponema pallidum no podía desarrollarse a nivel del eritrocito debido a que este se lisaba y evitaba que nada, fue como un mecanismo de defensa contra la malaria. ¿Están de acuerdo? Claro, porque la malaria necesita altos niveles de oxígeno y eso no se lo permitía. Exactamente, muy bien, Lucía de León. Hoy estoy muy contento con sus participaciones, aunque han sido poquitas. Siempre quiero que participen muy más. Entonces, los eritrocitos de los heterocigotos para el alelo beta S, o sea, la anemia falciforme, son inhóspitos para el parásito, porque el treponema pallidum es un Plasmodium falciparum. Perdón, ¡ay, el treponema! Les estoy hablando de sífilis, gurisa. Perdón, es que tengo muchos pacientes con sífilis. Bueno, sífilis, malaria, casi que lo mismo. Claro, corregime cuando yo me mande ahí una burrada esa. Perdón. El Plasmodium falciparum es el agente etiológico de la anemia falciforme. Claro, ¿saben? Me confundió el Plasmodium de Pallidum, el treponema, pero el treponema Pallidum es otra cosa. No se agarra porque te pica el mosquito. Lo queremos lejos a ese. Te pica otra cosa para que te agarre el treponema. Y bueno, y después tenemos efectos de mutaciones sin sentidos, que recuerden que las mutaciones sin sentidos, ¿qué significan? Lo provocan un codón de stop. Muy bien, María Cáceres. Hoy están, que son un fuego, ¿cómo se nota? Están cagadas las patas, estudiaron un montón, ¿eh? Ah. Entonces depende del sitio donde suceda la mutación, el fenotipo es diferente, porque recuerden que de las mutaciones sin sentidos podemos tener que la mutación no afecte la síntesis proteica, que no es lo más frecuente, que la mutación genere un cambio en el sitio activo, entonces es una proteína no funcionante, que la mutación, bueno, en realidad, no estoy diciendo mal, la mutación sin sentido siempre va a producir una proteína que no va a estar completa. Lo que yo les estaba hablando era de mutaciones en realidad, y estas que se cambian las bases, tienen las invisibles o indetectables. Y La del marco de lectura. la del marco de lectura es que se corre. No, es otra las que yo. Era la segunda que vimos, que estaba entre las indetectables y ¿Con las sentido? sin sentido son las que cortan la transcripción. De lesión. La de lesión también corre el marco de lectura, no. Silenciosa. La silenciosa es la que no se expresa. Puntual. ¿Cuál será que cambia el aminoácido? Sí, yo digo el cambio en el aminoácido. Con sentido, ¿no era? No, me encantaría que fuera consentido, pero está. Y si puede ser consensuado también.
Pará, pero son las puntuales esas, las transiciones y transversiones. Bueno, sí, suceden por eso, pero tienen un nombre. Igual no importa, son puntuales, mutaciones puntuales. Estas son las que generan las proteínas aberrantes que pueden tener una alteración del sitio activo. Las sin sentido siempre van a generar un stop. Entonces, una mutación sin sentido hacia el extremo 5' del mensajero produce la degradación del mismo por el mecanismo de NMD, Nonsense Mediated Decay. Causa una beta talasemia menor. O sea que esta persona va a andar con su talasemia por la vida sin mucho problema, probablemente tenga anemias, y bueno, tenemos que ver. Vamos a tener que aportarle bastante hierro y demás. Dependiendo de dónde se dé la mutación, el fenotipo puede ser diferente. Entonces, una mutación sin sentido hacia el 3' del mensajero no es reconocida por el sistema de degradación. Entonces, el stop es prematuro. Prematuro es traducido por los ribosomas produciendo una proteína trunca que actúa como un dominante negativo. Entonces, acá no va a ser tan menor la talasemia. La cosa de las enfermedades son la heterocigosis, porque se da acá tenemos, por ejemplo, esta en el cromosoma 11 me produce una alfa-globina, no, digo una beta-globina aberrante y una globina funcional, y acá voy a tener 4 betas-globinas, o 2, de los 4 genes, que van a ser funcionales, pero la hemoglobina en su conjunto no va a ser funcional. Acá tenemos las mutaciones del cromosoma 16. Sí, 16. No, 11. Y nada, donde se cortan la expresión de estos, entonces esto va a ser un proceso recesivo. Y la heterocigosis va a ser asintomático. Mientras que si tenemos que se trunca, el extremo 3', como vimos en la diapositiva anterior, va a tener un fenotipo dominante, el cual va a ser severamente afectado clínicamente. Este es el resumen, si le da los ojos, lean, porque yo soy un señor de edad y no veo un choto de lo que dice Ay, no, ahí. aparte está todo corrido, no se lee. No sirve por un carajo. Como la cátedra de genética. Digo, no digas nada. Y bueno, nos queda menos de un minuto. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar. Y antes de terminar este video, lo que voy a decir es que nos conectamos en un ratito y antes de empezar la clase vamos a hacer un Lucía de León reaccionando a Alfredo Casero hablando en inglés. ¿Está? Que nos quedó pendiente No, hacer. Sí, ¿por qué? porque así soy.